Damos inicio al tema número 12, regulación de la respiración. Como todos sabemos, por medio de la respiración aportamos entonces lo que es el oxígeno de forma regular y suficiente a nuestro cuerpo. Y este es un proceso inconsciente, involuntario e instintivo, pero que fácilmente lo podemos controlar. Bien, el sistema nervioso central ajusta de manera automática, sin intervención de la voluntad, lo que es la frecuencia y el ritmo respiratorio. Todo esto va a ser posible entonces gracias a los centros nerviosos respiratorios que encontramos localizados en el bulbo raquídeo y en la protuberancia del tronco del encéfalo. Es importante señalar que en este proceso se ven involucradas también lo que es la arteria aorta y la arteria carótida, que están disponibles en músculos sensores llamados como quimiorreceptores, que lo vamos a ver mucho más adelante, y que analizan entonces lo que es la sangre y verifican lo que son los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la misma. Podemos encontrar que la concentración elevada de dióxido de carbono en sangre es el estímulo más fuerte para lo que es la respiración, sea más profunda y aumente entonces su frecuencia. Por el contrario, cuando disminuye entonces la concentración de dióxido de carbono en sangre, entonces los centros respiratorios van a emitir unas órdenes que van a minorar lo que es la frecuencia y la profundidad entonces de esta respiración. Aunque los movimientos de inspiración y expiración pueden controlarse voluntariamente, la mayor parte del tiempo se van a regular de manera automática gracias entonces al centro respiratorio que está ubicado, como bien dije, en el bulbo raquídeo del cerebro. Cuando se realiza entonces un esfuerzo físico importante, ya sea ejercicio intenso, ¿verdad? Tenemos que la frecuencia respiratoria va a aumentar inmediatamente de forma involuntaria. En reposo, un adulto respira 15 veces por minuto, mientras que en situaciones de ejercicio intenso puede llegar a 60 respiraciones por minuto. El sistema de control de la respiración precisa de tres elementos básicos. Tenemos los sensores, los controladores y los efectores. Los sensores principalmente son los quimiorreceptores, como bien dije, lo vamos a ver muchísimo más adelante, y ellos se van a dividir en dos. Vamos a tener los centrales y los periféricos, que van a estar entonces en lo que es el cuerpo carotidio, y los controladores de los centros respiratorios del encéfalo y los efectores responsables de los músculos respiratorios, sobre todo lo que es el diafragma. Las neuronas motoras que estimulan los músculos respiratorios están controladas por dos vías descendentes principales. Una que controla la respiración voluntaria y otra que controla entonces la respiración involuntaria. El control rítmico inconsciente de esta respiración está influido por retroalimentación sensorial proveniente de receptores sensibles a lo que es la presión de dióxido de carbono y tenemos también lo que es el pH y la presión de oxígeno en sangre arterial. Ok, entonces la inspiración y la expiración se producen por la contracción y la relajación de los músculos esqueléticos en respuesta a la actividad en neuronas motoras somáticas en la médula espinal. La actividad de estas neuronas motoras está entonces controlada a su vez por tractos descendentes provenientes de neuronas en los centros de control respiratorios en lo que es el bulbo raquídeo y de neuronas en lo que es la corteza cerebral. Entonces, como podemos ver, en la inspiración vamos a obtener entonces una expansión del tórax y el diafragma se va a contraer, mientras que en la expiración tenemos entonces que el tórax se contrae y el diafragma se relaja. ¿Ok? Esto es lo que va a suceder en la inspiración y en la expiración. Ahora tenemos lo que es el centro respiratorio. Está formado por varios grupos de neuronas localizadas bilateralmente en lo que es el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico, como podemos ver en lo que es la imagen. Este va a estar dividido en tres grupos principales de neuronas. Uno va a ser entonces el grupo respiratorio dorsal localizado en la porción ventral del bulbo, que entonces va a producir principalmente lo que es la inspiración.
y un grupo respiratorio ventral que entonces va a estar localizado en la parte ventrolateral del bulbo y este va a producir principalmente la expiración. Y por último tenemos un centro neumotáxico que está localizado dorsalmente en la porción superior de la protuberancia y que va a controlar principalmente la frecuencia y la profundidad de la respiración. Ok, entonces vamos a ver cada uno de estos centros de control más detalladamente para poder comprender cada uno de ellos. Entonces, tenemos el control respiratorio dorsal, que pues él va a estar encargado de controlar lo que es la inspiración y del ritmo respiratorio. Tiene la función más importante en lo que es el control de la respiración y se extiende a lo largo de la mayor parte de la longitud del bulbo raquídeo. ¿Ok? Ahí lo podemos observar entonces. La mayor parte de sus neuronas van a estar localizados en lo que es el interior del núcleo del tracto solitario, aunque otras neuronas de lo que son la sustancia reticular adyacentes a lo que es el bulbo también tienen funciones importantes en lo que es el control respiratorio. Entonces, el núcleo del tracto solitario es la terminación sensitiva de lo que son el nervio vago y glosofaringio, que ellas van a transmitir entonces señales sensitivas hacia lo que es el centro respiratorio desde quimiorreceptores periféricos, varoreceptores y diversos tipos de receptores, en este caso pulmonares. Entonces, bien, aquí podemos entonces observar como en un diagrama más amplio de lo que está sucediendo. Entonces, tenemos que en el cerebro vamos a obtener entonces la médula espinal o en la parte más protuberante de ella vamos a obtener entonces los centros de control de la respiración. Vamos a acercarlo un poco más. Entonces, aquí podemos observar que la señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios, principalmente a lo que es el diafragma, no es una descarga instantánea de potenciales de acción. Por el contrario, en la respiración normal comienza débilmente y aumenta de manera continua a modo de rampa durante aproximadamente 2 segundos. Después, este se va a interrumpir de manera súbita durante aproximadamente 3 segundos y lo que se inactiva, lo que es la excitación del diafragma y permite que el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica produzca entonces lo que conocemos como la expiración. Después comienza de nuevo lo que es la señal inspiratoria para otro ciclo y este ciclo pues se repite una y otra vez y la expiración se produce entre ciclos sucesivos. Así entonces tenemos una señal inspiratoria en una señal en rampa y la ventaja pues va a estar en lo que es va a generar un aumento progresivo del volumen de los pulmones durante la inspiración en lugar de los que son los jadeos inspiratorios. Se van a controlar dos características de la rampa solitaria o de la rampa inspiratoria. Uno de ellos va a ser el control de la velocidad de aumento de la señal en rampa, de modo que pues durante la inspiración forzada la rampa aumenta rápidamente y por tanto va a llenar lo que son los pulmones de aire. Y un segundo control, ok, aquí. Tenemos que este control de punto limitante en lo que se interrumpe súbitamente la rampa. Este es el método habitual entonces para controlar la frecuencia de respiración. Es decir, cuando se interrumpe lo que es la rampa, menor será la duración de la inspiración. Esto también acorta la duración de la expiración y así entonces aumenta lo que llamamos la frecuencia de respiración. Tenemos otro centro que es el centro neumotáxico, que va a estar en este caso limitada lo que es la duración tanto de la inspiración y aumenta entonces la frecuencia respiratoria. Como conocemos entonces, un centro neumotáxico va a estar localizado dorsalmente en lo que es el núcleo parabraquial de la parte superior de la protuberancia, ahí lo podemos observar, y transmite entonces señales hacia lo que son las zonas inspiratorias.
El efecto principal de este centro es controlar el punto de desconexión o de inhibición de lo que es la rampa inspiratoria. Va a estar controlando entonces de esta manera la duración de la fase de llenado del ciclo pulmonar. Cuando la señal en este caso neumotáxica es intensa, entonces la inspiración va a poder durar aproximadamente 0.5 segundos, con lo que los pulmones solo se llenarían ligeramente. Y cuando la señal neumotáxica es débil, la inspiración entonces podría durar aproximadamente 5 segundos o más. Esto quiere decir que el llenado de esta manera de los pulmones, con una gran cantidad, el llenado de los pulmones de esta forma va a ser muchísima más cantidad de aire. La función en este caso del centro neumotáxico es principalmente entonces limitar lo que es la inspiración. Además, tiene el efecto secundario de aumentar la frecuencia y la respiración, porque la limitación de la inspiración también va a cortar lo que es la expiración y todo el periodo de cada respiración. Bien, entonces aquí podemos observar lo que es donde encontramos el centro neumotáxico, ¿ok? Lo encontramos arriba y como podemos ver la flechita negativa, esto nos va a querer decir que va a inhibir, en este caso entonces, lo que son la contracción, en este caso tanto de los músculos como del diafragma. ¿Ok? Aquí lo podemos observar. De acuerdo. Otro centro es el grupo respiratorio ventral. ¿Ok? En este podemos ver que sus funciones, como mencionamos anteriormente, es la inspiración y lo que es la expiración. Entonces, él va a estar localizado en lo que son los ambos lados del bulbo raquídeo y aproximadamente en unos 5 milímetros anterior y lateral del grupo respiratorio dorsal de neuronas. ¿Ok? Entonces, este grupo respiratorio ventral de neuronas que se encuentra en el núcleo ambiguo rostralmente, en lo que es el núcleo retroambiguo caducalmente, y la función de este grupo neuronal difiere de la del grupo respiratorio dorsal en varios aspectos importantes. Entonces, uno de ellos va a ser que las neuronas del grupo respiratorio ventral van a permanecer casi totalmente inactivas durante lo que es la respiración tranquila o normal y por tanto pues va a ser, como habíamos dicho, una respiración normal y que va producida solo por señales inspiratorias repetitivas procedentes del grupo respiratorio dorsal y transmitidas principalmente al diafragma, y la expiración se debe entonces a un retroceso que va a haber un retroceso elástico de los pulmones y de la caja torácica. 2. Cuando el impulso respiratorio para aumentar la ventilación pulmonar se hace mayor de lo que normalmente podemos hacer en un estado normal, entonces las señales respiratorias se van a desbordar hacia las neuronas respiratorias ventrales y esto pues va a querer contribuir a lo que es un impulso respiratorio adicional, que es lo que podemos encontrar en lo que son el ejercicio intenso. La expiración elástica pues va a ser llevada por algunas neuronas del grupo ventral que van a producir en este caso la inspiración, mientras que la expiración de otras va a producirse lo que es la expiración. Es decir, estas neuronas van a contribuir tanto a la inspiración como a la expiración, como habíamos mencionado. Entonces, son importantes para suministrar señales expiratorias potentes a los músculos abdominales durante lo que es la expiración muy intensa, específicamente, como habíamos comentado, durante un ejercicio intenso. Ahora tenemos algo mucho más importante de qué hablar, que bueno, ya hablamos de lo que son los núcleos respiratorios, ahora hablemos un poco sobre lo que son el control químico de la respiración. Entonces tenemos los mecanismos químicos reguladores que operan para ajustar la ventilación de manera que la presión de dióxido de carbono alveolar se mantenga constante y que los efectos del exceso de hidrogeniones en la sangre sea combatido y que la presión de oxígeno se eleve cuando disminuye a un nivel potencialmente peligroso.
El volumen respiratorio por minuto es proporcional a la tasa metabólica, pero el enlace entre el metabolismo y la ventilación lo hace el dióxido de carbono y no el oxígeno como tal. Tenemos entonces lo que son los quimiorreceptores. ¿Y qué son los quimiorreceptores? Son sensores que entonces van a responder a cambios en la composición química de la sangre o del medio, en este caso, que los rodea. Tenemos entonces los quimiorreceptores centrales van a estar ubicados en la superficie ventral del bulbo raquídeo y en la salida de los pares craneales 9 y 12, cuya activación pues, va a ser capaz de modular lo que es el ciclo respiratorio. Principalmente tienen, bueno, aquí podemos observarlo, lo encontramos entonces en el bulbo raquídeo de la médula espinal. Entonces tenemos que el principal estímulo va a ser la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular que los baña, y de esta forma pues se va a estimular y va a aumentar. Entonces cuando se reduce pues la actividad basal va a disminuir. Los cambios en la actividad de los quimiorreceptores centrales se transmiten en los centros respiratorios, que estos van a ser capaces de producir transformaciones compensatorias en lo que es la ventilación para modificar la presión de dióxido de carbono y como consecuencia mitigar lo que ocurre en lo que es la concentración de hidrogeniones. Tenemos entonces los quimiorreceptores periféricos, que se van a dividir en dos grupos, uno carotidio y uno aórtico. Los primeros se van a localizar en los grupos carotidios, en la bifurcación de las arterias carotidias comunes, y los segundos en los que son los aórticos o en el callado aórtico. Ambos se van a estimular cuando desciende lo que es la presión de oxígeno en sangre, y de forma menos marcada cuando va a haber un aumento en la presión de dióxido de carbono. Los cuerpos carotidios van a estar formados por dos tipos de células, de tipo 1 y de quimiorreceptores, es decir, células cromatoafines cuyo principal neurotransmisor va a ser la dopamina. Estos van a ser inusuales entre los que son los sensores periféricos y pueden responder también a estímulos como por ejemplo la disminución de la presión de oxígeno, a un aumento en la concentración de hidrogeniones con elevación concomitante de lo que es la presión de dióxido de carbono, o sin pueden estar, lo podemos observar por un incremento en lo que es la presión de dióxido de carbono con un aumento en lo que es la concentración de hidrogeniones, o sin en lo que es la hiperpotasemia, la hipertermia y la hiperosmolaridad. En respuesta a estos estímulos de las células quimiorreceptores, estos van a ser capaces de el ascenso de la actividad de los músculos de la caja torácica y de las vías aéreas superiores, un aumento en lo que es la ventilación que va a retirar lo que es el exceso de dióxido de carbono de los pulmones y va a permitir entonces elevar la presión de oxígeno alveolar. En último extremo, estos ajustes van a conducir entonces a un aumento de la presión de oxígeno y a una disminución de la presión de dióxido de carbono y de esta concentración de hidrogeniones para llevar a estos parámetros a sus valores normales. Con lo cual, pues va a ceder lo que es la estimulación de los quimiorreceptores. La hiperpotasemia fisiológica que aparece en lo que es el ejercicio va a estimular también los receptores y va a constituir uno de los mecanismos responsables de la hiperventilación en lo que es el ejercicio. Entonces, los quimiorreceptores periféricos son los únicos responsables de la respuesta hiperventilatoria en condiciones de una disminución de presión de oxígeno, es decir, si encontramos una hipoxia hipóxica, entonces especialmente si es intensa. Ambos grupos van a participar entonces en lo que es el control de reflejos tanto respiratorios como cardiovasculares. Sin embargo, los cuerpos carotidios van a ejercer los efectos dominantes en lo que es el centro respiratorio, cuya ablación va a eliminar entonces cualquier efecto mediable de los quimiorreceptores periféricos sobre la ventilación. Mientras que los aórticos pues van a tener una función más importante en lo que es la homeostasis cardiovascular.